Título 4. Historia del derecho romano después de Justiniano. Conceptos generales. Estudiado el proceso evolutivo del derecho romano desde la fundación de la ciudad hasta su codificación en el Corpus Iuris Civilis, debemos describir su trayectoria después de la muerte de Justiniano, o lo que es lo mismo referirnos a su destino posterior a su influjo en las legislaciones y derechos de los países del mundo contemporáneo. La sola enunciación del tema habla bien a las claras de su vastedad y complejidad, circunstancias que nos impedirán, dada la naturaleza de la presente obra, profundizar en materia tan rica en matices y tan debatida por los estudiosos. Trataremos de la segunda vida del derecho romano, explicando brevemente cómo el derecho de Roma, después de la compilación justiniana, no ya el derecho de una nación o de un imperio, incluso, sino la fuerza intelectual independiente, alcanzó importancia en la historia universal y de qué manera hizo sentir su influjo en el derecho de las naciones de América Latina y en especial en el de nuestro país, particularmente en su derecho civil. El derecho romano en Oriente. Justiniano, en la convicción de que su obra tenía carácter definitivo, prohibió bajo las más severas penas la publicación de comentarios que pudieran alterar su pureza y su espíritu, pensando preservarla así de toda modificación que fuera más allá de la intención del legislador. No obstante, como la lengua latina, que se había usado para la composición y publicación del corpus, no era idioma de los bizantinos, bien pronto aparecieron traducciones al griego de las institutas, el código y el digesto debidas a la iniciativa privada. Pero la labor fue más allá porque, desobedeciendo los designios del augusto emperador, los jurisconsultos redactaron índices, comentarios, paráfrasis, que si bien dieron gran extensión a la ciencia del derecho, hicieron incierto el uso de la compilación de Justiniano. Sobre el digesto aparecieron resúmenes o índices que se debieron a Teófilo, Doroteo, autores de las institutas, y a los profesores de Constantinopla, Cirilo y Estéfano. También se publicaron obras que recibieron la denominación de anónimos y el trabajo llamado Contradicciones en el digesto, en Antiofane, que es de un escritor anónimo y del cual se conservan algunos fragmentos de los escolios de las basílicas. Respecto del código se conocen obras de Talaleo, Isidoro, Anatolio y Teodoro. No han llegado hasta nosotros, pero se sabe que la redacción de Talaleo fue utilizada para la elaboración de las basílicas. Las novelas también tuvieron interés para los juristas orientales, y así existe un resumen que realizó Teodoro y otro Atanasio de Emesa durante el gobierno de Justino II. 1. Paráfrasis de Teófilo. Dentro de la numerosa literatura oriental post-justiniana se destaca la paráfrasis de Teófilo a las institutas compuestas en lengua griega. No se trata meramente de una traducción, sino de una exegesis de parte tan importante de la colección justiniana realizada por uno de sus dos redactores en los meses que siguieron inmediatamente a la compilación. En ello radica el mérito no siempre aceptado del trabajo de Teófilo, en el que, por otra parte, ha servido para iluminarnos acerca del verdadero significado de algún texto justiniano y de sus relaciones con el derecho anterior. 2. Egloga. Prochiron epanagogi. Olvidada la prohibición del emperador, a poco tiempo de determinada la codificación, la literatura jurídica bizantina aumentó vertiginosamente, dificultando la aplicación práctica del derecho en los tribunales de justicia, a lo que se sumó el desuso progresivamente acelerado de la lengua latina en que estaba compuesta la compilación. Los emperadores bizantinos apreciaron entonces la necesidad de promulgar para sus súbditos codificaciones oficiales que ordenaran el caótico derecho de la época, y en las cuales se expusiera su contenido en idioma griego. El emperador León de Isáurico, 714-741, fue el primero de los gobernantes de Bizancio que trató de dar soluciones al problema. A tal fin promulgó una especie de codificación nueva y más breve en griego, que se designó con el nombre de Egloga, que no promulgó para reemplazar el derecho de la compilación de Justiniano, sino para hacerlo más accesible en lengua y en espíritu al pueblo al que debía regir, y a los hombres que debían interpretarla. Aquella corriente se continúa siglo y medio después por el emperador Basilio el Macedonio, 867 a 886, y su hijo León el Sabio, 886 a 911. El primero mandó a confeccionar dos breves colecciones de carácter general, basadas en la compilación justiniana, designadas con el nombre de Prochirón y Epanagoge. 3. Las basílicas.
Al mismo Basilio corresponde el proyecto más ambicioso de eliminar por completo el uso práctico del Corpus Iuris y reemplazarlo por una colección griega que reuniera debidamente extractados los materiales contenidos en sus distintas partes. La muerte impidió al emperador satisfacer sus anhelos que cumplió su hijo León el Sabio. La obra, denominada Basílicas, tal vez en homenaje al emperador macedónico, consta de 70 libros, subdivididos en títulos que producen libros de derecho de Justiniano en forma de resúmenes griegos. Las basílicas tuvieron amplia repercusión en su tiempo, especialmente a fines del siglo X, en que se rodeó a su texto a amplios comentarios llamados escolios, a los que se concedió también valor oficial. Grande es la importancia de la obra de León el Sabio, pues significó mayor intento en el mundo oriental de codificar y modernizar el derecho. Pero fue causa también de que decayera cada día más el estudio directo de la obra legislativa de Justiniano. Las basílicas conservaron vigencia por mucho tiempo en el Imperio bizantino, pero su contenido resultó desproporcionado para la escasa cultura de la época, situación que se dio lugar a la elaboración de los índices y repertorios que facilitaran su manejo. Entre ellos tenemos un índice llamado Synopsis Basilicorum, publicado en el siglo XI, y un repertorio denominado Typuscitus, que parece haber sido de la misma época. 4. Exabiblos. En el último siglo de existencia del Imperio Romano de Oriente se realiza el postrer intento doctrinal sobre el derecho romano bizantino por el juez de Tesalónica, Constantino Armenópulo, quien hacia 1345 publica un Manuale Legum. En 6 libros, Exabiblos, el manual de Armenópulo fue reconocido como fuente oficial del derecho en Grecia durante varios siglos y resultó la forma definitiva en que subsistió el derecho de Roma en Europa bizantina. El derecho romano en Occidente. La compilación justiniana, cuyo objeto había sido lograr la única unidad jurídica del Imperio Romano, no tuvo aplicación durante mucho tiempo ni menos difusión en el mundo occidental, aunque luego del llamado renacimiento del derecho romano en el siglo XII influyó decidida y vitalmente en los países de la Europa continental. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, el derecho romano solo mantuvo vigencia a través de las leyes romano-bárbaras que, como vimos, se promulgaron a instancia de los reyes o caudillos germánicos a partir del año 500 para hacer efectivo el sistema de la personalidad del derecho. Aquella pálida aplicación de algunas leyes y principios romanos contenidos en las colecciones romano-bárbaras se enriqueció por algún tipo en Italia cuando el emperador Justiniano, después de reconquistar la península, sancionó el año 554 la Sanctio Pragmatica Pro Petitioni Vigili, por la que disponía la aplicación en sus territorios del Corpus y la consecuente abrogación del edicto de Teodorico que regía en la península para godos y romanos. La vigencia de la legislación justiniana fue efímera, ya que a poco de la muerte de Justiniano, las regiones reconquistadas por el emperador volvieron a ser arrebatadas el dominio bizantino por la tribu bárbara de los longobardos. Este pueblo impuso su derecho nacional y abolió la legislación justiniana, circunstancia que fue propicia para que el derecho longobardo se fuera depurando paulatinamente y constituyera el mejor exponente de la ciencia jurídica bárbara, especialmente con el florecimiento de la escuela de Pavia entre los siglos X y XI. El derecho romano en la Europa occidental del medioevo no pudo quedar ajeno, como producto cultural que era, a la profunda depresión que experimentaron todos los valores culturales durante aquel oscuro periodo histórico. Vivió durante los siglos de la Baja Edad Media el proceso de una progresiva decadencia que no lo condujo a un total olvido, merced a una literatura jurídica no muy escasa que constaba de epítomes de las obras más antiguas, breves glosas agregadas a tales obras, colecciones de formularios, de documentos, etc. Aquel oscurantismo romanista toca a su fin en las postrimerías del siglo XI, cuando se inicia el renacimiento de la civilización europea. El centro de la cultura jurídica longobarda se traslada de Pavia a Bolonia y dentro precisamente de esa nueva escuela jurídica renace para Occidente el derecho justiniano que por su avasalladora autoridad pronto anularía el ordenamiento de los longobardos. Se ha dicho con toda razón que este es el primero de una serie de renacimientos que se produjeron en Occidente hasta culminar con el renacimiento por
antonomasia, que hizo despertar en el mundo del Poniente un vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica griega y romana. 1. Irnerio y los glosadores. Si el curso ascendente de la cultura fue el aliado más importante con que contó el derecho romano para llegar a su renacimiento, en la época se dio un suceso que iba a tener influencia directa y decisiva sobre el despertar del romanismo en Occidente. En el año 1090, del monje Irnerio, profesor de gramática en Bolonia, descubrió en una biblioteca de Pisa un manuscrito del Digesto, el manuscrito pisano, denominado con el tiempo también manuscrito florentino, porque en el siglo XV los florentinos derrotaron a los pisanos y se llevaron el documento en señal de triunfo. Con un momento político, económico y cultural propicio para la utilización de tan valioso hallazgo, Irnerio comenzó a realizar un estudio fisiológico sobre él para llamar luego la atención de los juristas, atraídos por el interés que el manuscrito presentaba. En torno a la personalidad de Irnerio se agruparon alumnos provenientes de los distintos países de Europa que despertaron así al romanismo e hicieron de la escuela de Bolonia la cuna del renacimiento del derecho romano en la Edad Media. Entre los más famosos discípulos de Irnerio se cuentan los 4 doctores: Búlgaro, el Boca de Oro, Os Aerum, Martino Gosia, apegado a la letra de la ley, Copia Legum, Jacobo de Porta Ravenata, elegido por Irnerio para sucederle en la dirección de la escuela, Idcud Ego, y Hugo de Alberico, que se adentraba más en el espíritu de la ley que a su letra, Mens Legum. Por el método que usaron en sus trabajos los miembros de la escuela de Bolonia, se le designa también con el nombre de Escuela de Glosadores. Unían al texto del Corpus Juris sus propias explicaciones que podían estar intercaladas en el texto, glosas interlineales, o escritas al margen, glosas marginales, y de esta forma buscaban paralelismo, citas dispuestas que se complementaban, contradicciones y sus posibles reconciliaciones. El resultado de los numerosos trabajos de los glosadores fueron resumidos por Accurcio en el año 1250 en una obra de conjunto denominada Gran Glosa o Glosa Accursiana. Se cierra entonces el ciclo de la escuela de los glosadores, a la que se debe, a través de la Gran Glosa, un comentario sistemático del derecho justiniano que fue más utilizable en la práctica que la compilación misma del príncipe legislador. 2. Los comentaristas o postglosadores. Como una continuación de los glosadores, alcanza su cumbre en el siglo XIV la escuela de los comentaristas o postglosadores, que tiene en Bartolo de Saxoferrato y en Baldo de Ubaldis a sus más eminentes figuras. Los comentaristas, contrariando el espíritu de los jurisconsultos romanos, enemigos de las generalizaciones, procuran elaborar teorías fundadas en las citas del Corpus Juris. Abusan, sin embargo, de las formas escolásticas, excediéndose en divisiones y distinciones, subdivisiones y oposiciones sutiles, pero vacías de originalidad. A pesar de la enorme repercusión que alcanzaron las obras de Bartolo y de Baldo, y de la notoriedad que dieron la ciudad de Perugia, en donde desplegaban su actividad, muchas críticas se han formado contra la escuela, que definitivamente se alejó de los textos del Corpus Juris, creando teorías bastardas con disfraz justiniano. Empero no se ha dejado de reconocer que la ciencia romanística italiana del siglo XIV, cuyos principales representantes que estuvieron enrolados en la escuela de los comentaristas, le corresponde el honor de ser la verdadera fundadora de la ciencia jurídica moderna. 3. Recepción del derecho romano en la Europa medieval. El triunfo del derecho romano en la Europa medieval no estuvo restringido al campo de lo meramente teórico, vino a ser el estímulo y el instrumento de uno de los acontecimientos más notables de la historia europea. Es el fenómeno de la llamada recepción del derecho romano, o sea, la admisión o penetración del ordenamiento normativo romano en la vida jurídica de las principales comunidades organizadas de Europa continental. Fue la incorporación del Corpus Juris a los derechos positivos de numerosos países europeos, y gracias a tal suceso la ciencia jurídica salió de su reclusión nacional. Alemania fue el país que marcó durante mucho tiempo a la cabeza del romanismo, porque en el mundo germánico la recepción se dio de una forma más absoluta y profunda que en ningún otro país. Los derechos germánicos, de gran variedad en la Edad Media y poco cultivados científicamente, no pudieron enfrentar al derecho de Roma. De ahí, en 1495, el Tribunal Imperial confirmara
la ya existente introducción del derecho del Corpus Juris en Alemania, reconociéndolo como vigente siempre que no se opusiera a ninguna disposición particular. En Francia, dividió jurídicamente en dos zonas, norte y sur. Se vivió también el proceso de la recepción. El sur, que formaba parte del Imperio Romano, desde la conquista de Julio César, aplicó el derecho romano después de la caída del Imperio del Occidente por intermedio del brevario de Alarico. En tanto, el norte, con gran población germánica, persistió en reconocer valor legal a la costumbre territorial, fuertemente influida por el derecho consuetudinario germánico. Francia tuvo pues dos sistemas jurídicos, el meridional, llamado del derecho escrito, y el septentrional, del derecho consuetudinario o de la coutume. La separación subsistió hasta la sanción del Código de Napoleón de 1804. El único país importante de Europa que resistió el fenómeno de la recepción de los derechos de los romanos fue Inglaterra, aunque no falta algún vestigio de admisión romanista en el derecho debido a la influencia docente que tuvo Baccario, jurista en el siglo XII, formado en la escuela fundada por Irnerio en Bolonia. Colocada Inglaterra bajo la égida del Common Law, repelió el derecho europeo occidental impregnando de romanismo y dio nacimiento al otro gran sistema jurídico que produjo el mundo occidental, el derecho anglosajón opuesto al derecho romano. En lo que se refiere a España, recibió el régimen jurídico de Roma durante la conquista y más tarde, con la caída del imperio y la invasión de los visigodos, conservó el influjo a través de las Lex Romana Visigotorum. Dicha ley mantuvo su vigencia por espacio de 150 años cuando el rey Chindasvinto ordenó que en adelante ninguno de sus reinos se gobernase más que por las leyes contenidas en la Forum Iudicium o Liber Iudiciorum, aunque la más moderna doctrina no admite que el breviario de Alarico hubiera tenido tanta vigencia en España. La influencia del derecho visigótico sobre el derecho nacional es un hecho indiscutible. El Liber Iudiciorum, cuyas normas se inspiran en la costumbre germánicas, en los cánones de los concilios toledanos y muy especialmente en el derecho romano, rigió a los españoles por espacio de varios siglos, compuesto en la lengua latina por ser la usada por la Iglesia en los concilios de Toledo, que lo revisaron y corrigieron. El Liber Iudiciorum fue traducido al castellano a fines del siglo XII y recibió el nombre de Libro de los Jueces o Fuero Juzgo. Los principios del derecho romano formaban parte del derecho español, y la necesidad de su estudio para comprender mejor el fuero juzgo hizo que se tratase de él en las escuelas, en los tribunales y en las obras legislativas. Producida la invasión sarracena, después de la célebre batalla de Guadalete, se corta el cordón umbilical que unía la cultura jurídica romana con la española, a pesar de que los moros permitieron a los vencidos seguir gobernándose por sus antiguas leyes. Con la reconquista de España, que fue un proceso histórico de 7 siglos de duración, se restableció la vigencia del fuero juzgo, que había perdido autoridad con la dominación. Volvía así a acogerse el derecho romano por el derecho español. Pero el fenómeno de la recepción se produjo plenamente en España cuando el rey Alfonso X el Sabio elaboró en el año 1256 sus famosas 7 partidas, obra que en 7 partes contiene como base jurídica fundamental el derecho romano, combinado con algunos elementos del derecho canónico y germánico. El derecho romano desde el siglo XV. Pasado el periodo medieval en el que la legislación romana llegó a ser derecho común en los principales países de Europa continental por advenimiento de la Edad Moderna en el siglo XV, comienzan a surgir una serie de escuelas que asumen distintas actitudes frente al Corpus Iuris Civilis como derecho europeo fundamental. 1. Humanismo jurídico. Fue el primer movimiento cultural que aparece en el siglo XV, asumiendo una posición definida ante el derecho romano al que pretendía estudiar solo por su interés histórico o sociológico, ya que consideraba que sus normas no eran aplicables después de un milenio a un mundo necesariamente diferente. Los juristas del humanismo, entre quienes se destacan Alciato, Cujacio, Godofredo y Donelo, reclamaron un retorno a las fuentes pero liberadas de los errores, falsificaciones e interpolaciones que habían desnaturalizado el Corpus Iuris. La labor historicista, crítica y de gran acervo filológico
de los humanistas dio nuevo impulso a los estudios del derecho romano, pero tuvo la contrapartida de que lo sustrajo de la práctica forense de su tiempo. La tendencia humanista, designada también mos docendi Gallicus, floreció en Francia en la Universidad de Bourges, de la que se transportó a Holanda y se transformó en la corriente de la jurisprudencia elegante, cuyos principales exponentes fueron Juan Boet y Arnoldo Vinius. 2. Usus modernus pandectarum. Otra actitud de la jurisprudencia europea frente al derecho romano se designa con el nombre de Usus modernus pandectarum. Nació en Alemania en el siglo XVI con el objetivo de adaptar al corpus iuris civilis a las necesidades forenses de la época. Aquella tendencia creció en el siglo XIX por un impulso de Savigny con el nombre de Escuela Histórica y elaboró el derecho de pandectas, en una forma sistemática que sirvió de base a la ciencia jurídica contemporánea, valiéndose siempre de los principios rectores dados por el derecho de la ciudad eterna. 3. Escuela de Derecho Natural. En aquellos mismos siglos apareció una nueva corriente doctrinaria, la Escuela del Derecho Natural, que fundamentó sus teorías en la filosofía racionalista de los siglos XVII y XVIII, y tuvo como principales sostenedores a Grocio, Einesio, Tomasio y Leibniz. Los racionalistas rompen el equilibrio entre el derecho natural y el derecho positivo, poniéndose de parte del primero. Conciben así la posibilidad de elaborar un derecho o código perfecto, eterno e inmutable para todo tiempo y lugar, basado en la razón natural. De ahí que los partidarios del derecho natural no se mostrarán hostiles al derecho romano, porque opinaban que éste, como ratio scripta, se acercaba bastante al derecho derivado de la razón misma que ellos pregonaban como ideal. Escuela histórica. A principios del siglo XX se produce un nuevo reverdecimiento de los estudios romanistas con el nacimiento en Alemania de la Escuela Histórica del Derecho, que tiene como corifeo máximo a Federico Carlos de Savigny. Se presenta como reacción contra el derecho natural abstracto, que pretendía estar fundado en principios de validez universal. El derecho para el historicismo es un producto del espíritu del pueblo a semejanza del idioma, del arte, de la literatura y de las demás manifestaciones culturales. Propugna un retorno al derecho romano concebido como el más magnífico exponente de la cultura occidental, reivindicando su estudio histórico sin el utilitarismo de los teóricos ni las abstracciones del derecho natural. La escuela histórica, que había recurrido al derecho romano porque le suministraba el ejemplo más acabado de una cierta ciencia jurídica bajo el signo de una disciplina histórica, resulta la más eficaz aliada del romanismo en su campaña contra el movimiento codificador. Savigny, en su obra de marcado corte nacionalista como la escuela cuya jefatura ejerció de la vocación de nuestro tiempo para la legislación y ciencia del derecho, se opuso con éxito a los intentos de realizar inmediatamente la codificación del derecho alemán y propuso a sus compatriotas el estudio del corpus iuris para mejorar la práctica jurídica y la dogmática alemana, antes de petrificar el derecho en un código que reputaba prematuro. Al insigne Savigny se deben otras obras jurídicas de gran mérito científico. Así, su Derecho de la Posesión, que escribió en los 24 años de edad y en el que hace un estudio sistemático del Instituto de la Posesión, entre los años 1840 y 1849 publicó su sistema del derecho romano actual, que el maestro alemán proyectó para exponerlo en dos partes, una general que concluyó y otra especial que no llegó a terminar, salvo en lo concerniente al libro de las obligaciones, que publicó como una obra particular denominada El derecho de las obligaciones. Pertenece a Savigny la historia del derecho romano en la Edad Media, en la que estudia el derecho romano en el mundo occidental desde la compilación justiniana hasta los tiempos de la Escuela de los Glosadores. Escuela de Pandectas. Heredera de la escuela histórica, aparece en Alemania en las postrimerías del siglo XIX la Escuela de Pandectas, llamada así porque sus representantes, entre los que se destacan Windscheid y Dernburg, fueron grandes investigadores de las pandectas de Justiniano. La pandectística alemana desarrolló sus ideas basándose en los principios de la legislación romana, propugnando un retorno a ella y aspirando a que se le aplicara como derecho vigente. Estas concepciones del pandectismo han hecho decir que, por su intermedio, se produjo la segunda recepción del derecho romano.
6. Movimiento codificador. Estos importantes movimientos culturales representados por el humanismo, el naturalismo racionalista, el historicismo y la pandectística alemana revitalizaron el derecho romano en su carácter de derecho positivo, que había logrado con la recepción medieval. Fue el movimiento codificador del siglo XIX el que puso fin al derecho romano como derecho vigente, y el Código de Napoleón de 1804 su más preciado exponente. Si aun con el Código Civil francés el Corpus Juris era un material utilizable como la interpretación de las legislaciones que en él inspiraban. A partir del año de 1900, con la sanción del Código Civil alemán que determina la supresión del derecho de pandectas, pierde el corpus su anterior influjo y consecuentemente se produce un alejamiento de los principios romanos. Esto ha dado lugar a que suele señalarse la fecha de aparición del Código alemán como la de la iniciación de la llamada crisis del derecho romano. 7. La enseñanza e investigación romanista en el siglo XX, especial connotación en América Latina. Como una respuesta al problema de la crisis del derecho romano de que tanto se ha hablado en el presente siglo, una copiosa literatura jurídica ha tratado de desmentirla, destacando que, contrariamente aún en nuestros días, y no obstante el avance de tantos conceptos e ideas extrañas a las que se caracterizaron el mundo romano en el tiempo de la formación de su sistema jurídico, este mantiene vivos sus principios fuera de los límites temporales y espaciales de su vigencia. El grito de alarma sobre la crisis del derecho romano lo dio en el siglo el jurista alemán Kotschaker, pero las respuestas han llegado de diversas partes. Mencionaremos entre ellas el trabajo de Álvarez Suárez de España, titulado Horizonte actual del derecho romano, y entre otros el artículo de Díaz Vialet, publicado por la Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Romano, número 10, número 11, bajo el título Tendencias actuales del estudio de derecho romano. En el convulsionado siglo que vivimos, Alemania sigue siendo uno de los más importantes centros de investigación romanista, después de enfrentar el nazismo, que en el punto 19 de su plataforma proscribió el derecho romano como mero servidor de una concepción materialista del mundo. Se levantó con renovados bríos la ciencia romanista y se intensificó su cultivo. Es así que en su conocido programa para el renacimiento del derecho alemán tras la derrota del nacionalismo, Radbruch exigió una comunicación entre el sistema alemán y el romano en virtud que este es la cultura humanista aplicada al derecho que permitiría la formación de los juristas cultos y no rutinarios. Italia, por especiales razones que llevaron a conservar en todo tiempo el espíritu de su romanidad, ha desplazado a Alemania de la vanguardia del romanismo donde la había colocado en el siglo pasado de la pandectística. Contardo Ferrini fue el propiciador de la formación de una escuela italiana de derecho romano exenta de toda manifestación neumanista, y en ella se han enrolado los más famosos cultores de la materia de la hora actual, como Bonfante, Arangio, Ruiz, Riccobono, Cialoja, Biondi, Betti, etc. En Inglaterra, aunque cuna del sistema anglosajón del derecho, sus universidades cultivan el derecho romano con especial esmero. Así se ha formado una importante pléyade de romanistas, entre los que se merecen citarse Booker, Lawson, Dawes. En lo que a Estados Unidos se refiere, al país del norte no ha quedado ajeno de las investigaciones romanísticas. Encontramos allí a Riccobono Seminar de Washington, y en materia de investigación hay que destacar la traducción al inglés del Código Teodosiano y de las novelas post-teodosianas realizada en el año 1951 por Clyde Parr, profesor del griego y latín de la Universidad de Texas. Después de la desaparición de la escuela humanista de derecho, Francia no prestó mayor atención al romanismo, a pesar de que haber dado verdaderos genios como el insigne Pothier. En la actualidad, la personalidad más destacada es el jurista y sociólogo Lévi-Brou. Tampoco España se ha distinguido por la investigación y difusión de la disciplina romanista, que estuvo olvidada en el siglo pasado y fue revivida por el profesor Felipe de Diego. Encontramos, sin embargo, en nuestros días grandes maestros de la materia como Santa Cruz, Teijeiro, Álvarez de Ors, Iglesias, Arias Ramos, Álvarez, Suárez y García Garrido, donde el estudio y la investigación del derecho romano ha adquirido proporciones insospechadas en los países del mundo comunista actual. El profesor Szeged, Hungría, Lemer,
Polley, en su libro La enseñanza del derecho romano en los países socialistas, demuestra el interés que ha suscitado el sistema jurídico romano en Rusia, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia y Hungría, en cuyas universidades forman parte de los planes de estudio de todas las facultades de leyes. Entre otras conclusiones que explican el interés por la disciplina, el profesor húngaro nos dice que se debe rechazar el errado criterio que sostiene que el derecho romano sería solamente una llamada materia histórica. Se trata de una asignatura de carácter histórico sin cuyo estudio, para lo cual es competente la Universidad Socialista, la cultura jurídica no puede ser completa. Párrafo aparte merece, por obvias razones, la referencia al alto nivel que ha alcanzado la enseñanza e investigación romanista en los países de América Latina, esto es, aquellas naciones que se extienden desde México a la República Argentina, en las que el derecho romano, por un imperativo de la formación jurídica americana, mantiene su innegable valor como principal y trascendente fuente de las investigaciones de derecho público, particularmente del derecho privado. Tiene explicación así el fenómeno de la inclusión de la disciplina en los países de estudio de las universidades de América Latina. Siguiendo de esta suerte la recomendación de la segunda conferencia de facultades latinoamericanas de derecho reunida en Lima, Perú, que establecía que el derecho romano debe formar parte de las 18 materias básicas del periodo curricular de las escuelas de derecho. Tanto ha cuajado la idea que sabemos que el derecho romano es asignatura obligatoria en 77 universidades latinoamericanas. El interés siempre creciente por la investigación del derecho romano ha llevado a los estudiosos de la materia a nuclearse en las sociedades científicas con el fin de aunar esfuerzos en las tareas de difundir los principios que informan las instituciones jurídicas de derecho público y privado romano. En 1958 se creó en Brasil la Sociedad Brasileira de Romanistas, que edita una práctica revista llamada Romanistas, y en Paraguay los cultores del derecho romano se encuentran agrupados en la Asociación Paraguaya de Romanistas. Entre nosotros se formó en el año 1953 la Sociedad Argentina de Derecho Romano, que ha publicado durante largos años la revista de la entidad, con trabajos de gran valía, destacándose entre ellos la traducción al castellano de los libros 1 y 2 del Código Teodosiano. Además de esta sociedad, los profesores latinoamericanos decidieron crear en 1973 el Comité Latinoamericano para la Difusión del Derecho Romano, y en Buenos Aires se constituyó un centro de investigación, documentación y difusión del derecho romano en 1974. Institutos que tienen como objetivo fundamental la promoción de los estudios del derecho de Roma y de la antigüedad latina en Hispanoamérica. Con estos entes colaboran activamente dos organismos italianos: el Gruppo di Ricerca sulla Diffusione del Diritto Romano y la Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, ASSLA, cuya secretaría funciona en Roma. De ellos forman parte prestigiosos romanistas de la península itálica, entre los que debemos mencionar a Pierangelo Catalano, Luigi Labruna y Sandro Schippani. La actividad científica de los juristas que cultivan el derecho romano en América Latina se ha desarrollado también por medio de congresos y conferencias a nivel internacional y nacional, que nos han tratado de afianzar la idea común a los romanistas latinoamericanos de que el estudio de los derechos nacionales carecerá de profundidad y solidez si no se tiene un cabal conocimiento de los principios que los informan, todos los cuales se insertan en la tradición jurídica romana. Entre los foros internacionales debemos destacar los congresos latinoamericanos de derecho romano, que tuvieron por sedes Buenos Aires, Argentina, 1976, Jalapa, México, en 1978, Bogotá, Colombia, en 1981, Brasilia, en 1983, y Lima, Perú, en 1985. También se realizaron congresos interamericanos de derecho romano, habiendo tenido especial repercusión al que reunió en la Ciudad de México, 1972, convocado por la Asociación Interamericana de Derecho Romano. Últimamente tuvo gran trascendencia a pesar de realizarse fuera de América. El Congreso Internacional sobre Vélez Sarsfield y el Derecho Latinoamericano, reunido en Roma del 17 al 19 de marzo de 1986 con el auspicio de la Università degli Studi di Roma y la Associazione dei Studi Sociali Latinoamericani,
ASSLA y las universidades de Buenos Aires y Córdoba, Argentina. A nivel nacional ha habido seminarios, jornadas y simposios en la mayoría de los países de América. En este sentido, son dignos de mención los congresos chilenos de Historia del Derecho y del Derecho Romano realizados entre los años 1975 y 1979, con el auspicio de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Nacional de Santiago de Chile. El Seminario de un Derecho Romano de la Universidad Veracruzana de México en 1972, la primera Semana de Cultura Latina de Paraguay en 1973 y la primera Semana Clásica de Montevideo, Uruguay en 1974. Por lo que hace a nuestro país, han alcanzado gran significación los encuentros nacionales de profesores de Derecho Romano de la República Argentina, que comenzaron a realizarse en Las Vaquerías, Córdoba, del 22 al 25 de mayo de 1977, como resultado de este primer encuentro organizado por el Centro de Estudio y la Investigación del Derecho Romano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se creó un comité permanente de profesores de Derecho Romano integrado por un representante de cada una de las facultades de Derecho de Argentina. Asimismo, se aprobaron distintas recomendaciones referidas a la necesidad de intensificar la enseñanza del derecho romano como materia básica en las facultades de ciencias jurídicas, entendiendo que la asignatura debe ser dictada en no menos de 2 cursos separados y correlativos, que deberán comprender el estudio de las instituciones del derecho público romano en su evolución histórica y de las instituciones de derecho privado romano, con especial referencia a su influjo en el derecho argentino. En 1972, con el auspicio de la Universidad Nacional de Tucumán, se realizó el segundo encuentro, que trató como tema fundamental la influencia del derecho romano en la obra de Vélez Sarsfield. Y en 1979 el tercero en Buenos Aires, con el patrocinio de su Universidad Nacional. A partir de entonces, causas diversas trajeron un interregno de 6 años hasta que la Universidad Nacional del Litoral, con sede en la ciudad de Santa Fe, llevó a cabo el encuentro en el año 1985. Por fin, entre los días 21 y 24 de agosto de 1986, se reunió nuevamente en Vaquerías, Córdoba, el quinto encuentro con el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba. Tuvo carácter internacional dado que participaron profesores de las hermanas repúblicas de Uruguay y Paraguay, y contó con la presencia del maestro italiano Pierangelo Catalano. Este quinto encuentro ratificó las recomendaciones y resoluciones votadas en el primero del año 1977 en lo que concierne a la necesidad de la enseñanza del derecho romano, tanto público como privado, como materia básica en todas las facultades de las ciencias jurídicas de las universidades de la Argentina. Decidió además que en el año 1987 tenga lugar en la ciudad de Salta, con el patrocinio de su Universidad Católica, el sexto encuentro. La reunión de Salta resolvió crear la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, ADRA, para nuclear a todos los docentes de la especialidad. Los países latinoamericanos, con problemas comunes de orden político, social y cultural, y lo que es más acuciante, de carácter económico, han comenzado a comprender que es necesario lograr una indisoluble integración entre ellos como una manera de darles solución e integración fácil de concretar, habida cuenta de que se trata de pueblos idénticos en sus esencias, que bien pueden hacer realidad el sueño de los libertadores americanos, San Martín y Bolívar, que sintetizaban este anhelo en la conocida frase de este último: "Una sea la patria de los americanos". El auge que ha alcanzado esta idea de la unificación ha hecho pensar que se puede llegar a una legislación común para las naciones de América Latina por medio del derecho romano, el que podríamos calificar de latinoamericanizado, ya que integra una realidad dentro de una visión sociopolítica unitaria del continente americano, derecho romano, idioma castellano de origen latino e identidad político-cultural latinoamericana. Esta concepción tuvo sus máximos exponentes en nuestro codificador Dalmacio Vélez Sarsfield, en el venezolano Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile en 1843 y autor del Código Civil chileno, que entró en vigencia en 1857, y en el gran jurista brasileño Augusto Teixeira de Freitas. Como clara expresión de este pensamiento del Segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, reunido en Jalapa, México, en julio de 1978, declaró que el derecho romano es el elemento común de todas las legislaciones de los países latinoamericanos,
que sirve para diferenciarla de otros sistemas extraños a nuestra tradición cultural y jurídica. De ahí que subsiste dentro del derecho civil latinoamericano por medio de los principios plenamente vigentes en sus legislaciones, lo que hace del imperio la necesidad de la creación de un derecho uniforme en materia obligacional civil. Terminaba diciendo un prestigioso foro internacional reunido en México. Con esta unificación jurídica realizada a través del derecho romano, se propondría el desarrollo y fortalecimiento de los vínculos que unen a los pueblos latinoamericanos, lo que nos permitiría presentarnos como un bloque de naciones ante otros países poderosos de la tierra. Estudiosos del derecho de la ciudad eterna de todas las latitudes de América han vertido opiniones coincidentes que compartimos plenamente en lo que respecta a la necesidad de formular un sistema de derecho común latinoamericano, que tenga como plataforma jurídica el derecho romano, símbolo y realidad de todo lo que viene expresado en la idea de la unidad del derecho, desde que se impone por su sola fuerza intrínseca al constituir una manifestación legal arquetípica. Por ello, la tarea que aguarda a los romanistas de América Latina es emprender la búsqueda de una coyuntura que permita al derecho romano desplegar su latente potencialidad, que solo espera oportunidades para que el nuevo ordenamiento que se requiere no se dique sin concurso. En suma, sin entrar en el tema de las perspectivas políticas de la unificación de los países latinoamericanos, podemos sostener, con el profesor chileno Alejandro Guzmán Brito, que en un futuro próximo las naciones latinoamericanas deberán derribar todas las barreras que accidentalmente puedan separarlas a fin de que aflore nítida la naturaleza como todas ellas, para poder comenzar la tarea de buscar la forma en que las esencias nacionales puedan coexistir en un orden general de común acción y destino. Dentro de tal concepción, el derecho romano es la base programática fundamental de la integración jurídica, porque tiene la suficiente idoneidad para ofrecer los presupuestos que abstractamente deben considerarse en toda empresa unificadora, especialmente porque ofrece un sistema general del derecho en el que pueden insertarse todos los ordenamientos jurídicos unificables. Derecho romano en Argentina. Dijimos al iniciar el estudio de este capítulo sobre la historia del derecho de Roma, después de la compilación justiniana, que lo cerraríamos con la reseña sobre su influencia en el derecho argentino, especialmente sobre su legislación civil. La recepción. Para exponer tema tan importante como el que abordamos, seguiremos un erudito trabajo publicado en Córdoba el año 1951 por el profesor Agustín Díaz Vialet, titulado La recepción del derecho romano en Argentina, en el que el romanista argentino enseña que el fenómeno de la recepción también se dio en nuestro país. Advertimos con posterioridad a la publicación de dicho trabajo. El autor propuso la sustitución del término por el de transfusión para designar el proceso del paso del derecho romano al derecho medieval, y de este al derecho intermedio anterior a la codificación. Según Díaz Vialet, en la recepción del derecho romano en Argentina pueden destacarse 4 periodos bien definidos. El primer ciclo va desde la mitad del siglo XVI hasta que se inicia la organización político-jurídica colonial, hasta la fundación de la Universidad de Córdoba en el año de 1614. Durante esa época primitiva, el derecho romano está implícito en su aporte a la legislación canónica, a la de Indias y a la castellana aplicables a todos los dominios de Castilla. Las partidas de Alfonso el Sabio fue el ordenamiento legal de mayor difusión y su glosa debida a Gregorio López, su principal medio de propagación. El segundo periodo se extiende desde la fundación de la Universidad de Córdoba hasta la creación en ella de la Cátedra de Instituta, en 1791. La recepción se hace cada vez más notoria en esta etapa en la que una discreta bibliografía jurídica completa a la muy incipiente del periodo anterior, porque se agregaron trabajos sobre teología y cánones, materias fundadas en los principios del derecho romano. También comenzaron a circular obras de romanistas contemporáneos como Godofredo, Vinius, Cujacio e Inesio, etc. El tercer siglo de la recepción corre desde la creación de la cátedra del Instituto hasta 1834, año en el cual el jurista cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield realiza sus trabajos sobre concordancias entre el derecho romano y el derecho patrio. Florece en este tiempo el cultivo de la legislación romana
por el impulso que le da una cátedra especializada del derecho que determinó la formación de la Cátedra de Córdoba, en la que se destaca como uno de los más conspicuos representantes el autor del Código Civil argentino. También adquiere relieve en Córdoba en esta época Pedro de Somellera, quien publica sus principios de derecho civil, siguiendo el método de las institutas de Justiniano. De este modo es no menos importante la fundación de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires, que establece como condición para su ingreso la aprobación de exámenes sobre las institutas y sobre la lengua latina. La cuarta etapa de la recepción transcurre desde los estudios de Vélez de 1834 hasta la sanción del Código Civil argentino en 1869. Los trabajos científicos del autor del Código son de relevante mérito porque a través de ellos se ha llegado a comprobar las concordancias que había en el derecho romano y el derecho español, y entre aquel y el derecho patrio o intermedio. Se valió para la realización de esta tarea de la obra del romanista guatemalteco José Martín Álvarez, titulada Institutos del Derecho Romano en España, y también de las Elementa y Recitaciones de Einecio. Para terminar el importante tema que estamos tratando, creemos necesario agregar que adherirnos a la idea de Díaz Vialet en cuanto a que en la Argentina se ha operado una transfusión del derecho romano y no una recepción, dado que su ingreso ha sido paulatino, lento y progresivo, hasta llegar al codificador Vélez Sarsfield y su monumental obra legislativa, en tanto que es más apropiado hablar de recepción en Alemania, en donde el fenómeno del recibo del derecho romano fue directo y total. Réstanos decir, por último, que el goteo transfusionista en nuestro país no ha cesado con el Código Civil de 1869, sino que ha seguido llegando a su texto intermedio de la Ley 17.711, que en el año 1969, un siglo después, incorporó importantes reformas a la obra de Vélez. Entre esos aportes merecen destacarse institutos jurídicos de rancia estirpe románica que el codificador había proscripto de su genial trabajo y que los juristas argentinos en 1968 insertaron con motivo de la trascendente reforma. Aludimos particularmente a la inhabilitación por razón de prodigalidad, artículo 152 bis, a la nulidad de los actos jurídicos por causa de la lesión, artículo 954, y a la medida cautelar autorizada por la segunda parte del artículo 2499, que significa, según entendemos, introducir la cautu damni infecti en el Código Civil argentino. 2. Influencia en el Código Civil. La sanción del Código Civil en el año 1869 y su consecuente proyección sobre el derecho civil argentino viene a significar la nota más destacada del proceso de transfusión del derecho romano en la Argentina. En efecto, si códigos, leyes y obras de doctrina sirvieron de fuentes a nuestro Código Civil, la principal de ellas fue sin lugar a dudas el derecho romano, que tiene decisiva influencia en la mayor parte de las legislaciones modernas en materia del derecho privado. El Código Civil argentino, tanto en su articulado como en sus notas, ha recibido directa o indirectamente el aporte romanista directamente por los textos mismos del Corpus Iuris, frecuentemente consultados por el codificador al punto de que 799 artículos son citados de la compilación justiniana y existen además 1300 citas de las fuentes romanas que habrían inspirado otros tantos artículos del Código. Indirectamente, el derecho romano es fuente de nuestro Código Civil a través de los antiguos romanistas de Vélez, que Vélez consultó y estudió para realizar su grandiosa labor. Entre ellos deben citarse a Vinius, Einecio, Cujacio y Pothier. Entre los más modernos para la época que se preparaba el código y que Vélez conoció por sus obras se destacan Mainz, Ortolán, Mackelday y Molitor. Pero el jurista que más influyó en el espíritu de Vélez fue el jefe de la escuela histórica, Federico Carlos de Savigny, cuyo magno trabajo Sistema de Derecho Romano actual en su versión francesa llegó a manos del codificador en momentos en que preparaba los manuscritos del código. Aquel tratado le fue de gran utilidad en lo concerniente a las personas jurídicas, las obligaciones y muy especialmente a la posesión. También indirectamente aporta romanismo al Código de Vélez, la legislación española que el jurista cordobés, como lo hemos anotado, conocía perfectamente dado su formación cultural esencialmente romano-hispánica. Él mismo señalaba que la mayor parte de sus artículos tienen la nota de una ley de partidas, del fuero real y de las recopiladas, leyes promulgadas en la península con fuerte contenido romanista. Hemos señalado ya la vastísima influencia que ejerció el Código de Napoleón de 1804 sobre el movimiento universal de la codificación y el tinte rigurosamente romanista
de que estaba impregnado, pues bien, dicho código fue una de las fuentes más importantes del texto de 1869, y por ende otra vía indirecta de transfusión del derecho romano en nuestra legislación civil. Según Segovia, uno de los intérpretes exegetas del Código de Vélez, de los 2280 y 2 artículos que cuenta el Código de Napoleón, la mitad han sido reproducidos por el codificador argentino y de ellos 145 han sido copiados literalmente. Grande influencia tuvieron también los comentaristas del Código francés, maestros del saber, de innegable ascendencia romanista, que fueron Troplong, Duranton, Sacchiari, de Molone, Aubry y Rao, etc. Es igualmente importante como aporte indirecto de romanismo el esboco de Freitas para Brasil, un proyecto del código para su patria que el eminente jurista brasileño Augusto Teixeira de Freitas dejó inconcluso. No obstante, Vélez tuvo el esboco como fuente del código y tomó de él muchísimos artículos. Freitas fue un romanista que inspiró su trabajo en Savigny, y de ahí que el escobo haya sido otro aporte indudablemente del iusromanismo a la obra del codificador. También es fuente del Código Civil al proyecto del Código para España de Florencio García Goyena, que nutre gran parte de su obra en los principios del derecho romano. Esta revista de las fuentes del Código Civil argentino nos lleva a la conclusión ya señalada por un romanista argentino, el profesor Helguera, de que nuestro Código Civil es el más romanista de los códigos modernos. Con legítimo honor puede ostentar ese artículo, porque siendo un código verdaderamente argentino, supo acoger los principios normativos del derecho romano en el que se originan todas o casi todas las instituciones jurídicas actuales del derecho privado.